Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar cómo hallar un árbol de expansión mínima a partir de un grafo conexo, no dirigido y con pesos en las aristas. Un árbol de expansión mínima es un árbol compuesto por todos los vértices de un grafo y también algunas aristas, de tal forma que la suma de los pesos de estas aristas sea mínima. Existen varios algoritmos para hallar un árbol de expansión mínima, como el algoritmo de Kruskal y el algoritmo de Pring. En este video vamos a presentar exclusivamente el algoritmo de Pring para hallar el árbol de expansión mínima de un grafo. Espero te sea de mucha utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender el concepto de árbol de expansión mínima y vamos a tratar la especificación e implementación del algoritmo de Pring para construir el árbol de expansión mínima a partir de un grafo. El árbol abarcador mínimo es un árbol formado por las aristas de un grafo que conectan todos los vértices con un costo total mínimo. Presentaremos el método de Pring para encontrar un árbol de expansión mínima a partir del grafo. El algoritmo de Pring es un algoritmo voraz utilizado en teoría de grafos, con el fin de encontrar un árbol recubridor mínimo de un grafo conexo y ponderado. Este algoritmo de Pring es básicamente parecido al algoritmo de Dijkstra para hallar los caminos más cortos. Definimos qué es un grafo. Un grafo está compuesto de un par de elementos V y A, donde V es el conjunto finito de vértices o también llamado nodos, y A es el conjunto finito de aristas o también llamado arcos. Si G es un grafo que consta de V y E, un grafo no dirigido, conexo, ponderado, donde B representa el conjunto de vértices y A representa el conjunto de aristas. Un árbol de expansión de G es un árbol no dirigido S con elementos V y T, donde T es un subconjunto del conjunto de aristas. El peso total de un árbol de expansión es la suma de todos los pesos de T. Definimos qué es un árbol de expansión. Dado un grafo conexo no dirigido G, un árbol de expansión es un árbol compuesto por todos los vértices y algunos, posiblemente todas, las aristas del grafo. Al ser creado un árbol no existirán ciclos, además debe existir una ruta entre cada par de vértices. Tenemos como ejemplo un grafo con 4 nodos. A partir de este grafo podemos construir muchos árboles de expansión. Tenemos en el ejemplo 3 árboles de expansión. Existen muchas aplicaciones de grafos que usan el algoritmo de Kruskal, por ejemplo, para atender una red de carreteras que conecta ciudades, una red eléctrica, una red de alcantarillados, una red de computadoras o una red de páginas web. Robert Pring es el autor del algoritmo de Pring. Él desarrolló un método para la construcción de un árbol óptimo. El conjunto de vértices V se divide en dos conjuntos visitados B y no visitados V menos B. Inicialmente el conjunto B contiene solo un vértice elegido en forma arbitraria. Los demás se encuentran en el conjunto V menos B. En cada iteración se incrementa en un vértice B, mientras que el tamaño de V menos B decrece en 1. Construimos el conjunto A asterisco como el conjunto de aristas. Inicialmente este está vacío. En cada iteración el algoritmo de Pring busca la arista más corta o de menor tamaño, U, B, de tal forma que U pertenece a B y V pertenece a V menos B. Entonces añadimos V al conjunto B y la arista U, V al conjunto A asterisco, de tal forma que todas las aristas del grafo T forman un árbol recubridor mínimo para todos los nodos de B. Este proceso se repite hasta que B sea igual a V. Tenemos inicialmente la especificación. La entrada del algoritmo es un grafo al cual vamos a denotar con la letra G y la salida es el árbol de expansión mínima,
que denotamos con la letra T. El grafo G consta del par V, A y el árbol T consta del par V, A asterisco. La precondición es que G es no dirigido, conexo y ponderado. Y la postcondición es que A asterisco contiene las aristas de un subgrafo de G conexo con n vértices y n-1 aristas, y además es un árbol de costo mínimo. Mostramos el funcionamiento del algoritmo de Pring. En primer lugar, elegimos un vértice V cualquiera del conjunto V, que será el vértice de partida. Segundo, seleccionamos la arista de menor peso incidente en el vértice seleccionado anteriormente, y luego seleccionamos el otro vértice en el que incide dicha arista. Tercero, repetimos el paso 2 siempre que la arista elegida enlace un vértice seleccionado y otro que no lo esté, es decir, siempre que la arista elegida no cree ningún ciclo. Y por último, en el paso 4, el árbol de expansión mínima será encontrado cuando hayan sido seleccionados todos los vértices del grafo. Veamos un algoritmo más formal. Tenemos la acción print, que tiene como entrada G y devuelve T. Inicialmente inicializamos al conjunto B con un vértice V arbitrario. Luego inicializamos A asterisco con vacío. Mientras B sea diferente que V, llamamos al método buscar, que nos va a devolver un vértice U, B de costo mínimo, tal que U pertenece a B y V pertenece a V menos B. Hacemos A asterisco igual a asterisco unido a A, es decir, aumentamos la nueva arista al conjunto A asterisco. Asimismo, incrementamos V, el vértice V, al conjunto B. Esto se repite mientras B sea diferente de V. Podemos implementar también el algoritmo de Pring haciendo uso de una matriz de adyacencia. Primero, hacemos A igual conjunto vacío y vamos a añadir inicialmente al vistos un vértice, que en este caso es el vértice 1. Luego, para ir desde 2 hasta n, hacemos vecino sub i igual a 1 y costo mínimo sub i igual a mi,1, que es el valor de la matriz de adyacencia. Revisamos este algoritmo porque luego lo vamos a evaluar. Considerando la implementación anterior mediante matriz de adyacencia, vamos a mostrar la complejidad temporal y la complejidad espacial. Luego de revisado el análisis del código y tal como muestran los costos indicados en el párrafo anterior, se puede decir que para el algoritmo de Pring el orden de complejidad temporal es cuadrático, es decir, pertenece a O de n al cuadrado, donde n es el número de vértices del grafo. Asimismo, la complejidad espacial se obtiene teniendo en cuenta que la matriz de adyacencia ocupa espacio para n por n, es decir, n al cuadrado, variables. Por tanto, decimos que su complejidad espacial es de orden n cuadrado, siendo n el número de vértices del grafo. Mostramos ahora un ejemplo con un grafo específico. Tenemos el grafo de 5 vértices, cada uno ha sido etiquetado con el nombre de una ciudad. Tenemos Lima, Bogotá, Santiago, La Paz y Quito. Asimismo, cada arista está etiquetada con un peso. Por ejemplo, de Lima a Bogotá es 200, de Lima a Quito 50. Este peso puede significar la distancia entre dos ciudades, el costo del pasaje entre dos ciudades o el tiempo de duración del viaje. Para un grafo es posible encontrar muchos árboles de expansión. Tenemos aquí uno con raíz Lima y sus hijos son Quito y Bogotá y La Paz. Y Bogotá tiene como hijo a Santiago. Si se suman todos los pesos de estas aristas, tenemos peso igual a 400. Tenemos aquí otro árbol de expansión con raíz Lima, hijos Bogotá y Quito, y Bogotá tiene como hijo a Santiago y Quito como hijo a La Paz.
La suma de los pesos es 410. Se incrementó en 10 unidades. Tenemos ahora un árbol de expansión mínima con peso igual a 260, que es mucho menor que los dos ejemplos anteriores. Podríamos construir muchos árboles, como ustedes han visto, pero nos interesa el árbol de expansión mínima. Y el algoritmo de Kruskal nos ayudará a conseguirlo. Por comodidad, vamos a etiquetar a los nombres de las ciudades con una letra. Así, Lima se etiqueta con A, Santiago con B, hasta Quito con E. Las aristas están ordenadas en la siguiente secuencia. Tenemos la arista AE, CD, BC, BD, AD, ED, EB y AC. Tenemos aquí un árbol de expansión construido a partir de las aristas del grafo anterior, aplicando el algoritmo de Kruskal. Primero elegimos la arista de menor peso AE con peso 50. Luego elegimos la arista de C a D con peso 60. Luego la arista de C a B con peso 70. Y por último la arista A a D con peso 80. Presentamos el ejemplo 2 con un grafo de 7 vértices o nodos. Cada nodo está etiquetado con el nombre de una ciudad ubicada en el sur del Perú. Asimismo, cada arco o arista está etiquetada con un número entero que corresponde a un peso entre dos ciudades. Este peso puede ser la distancia, el tiempo de duración de un viaje o el costo de un pasaje. Por comodidad, vamos a etiquetar a los nodos con letras A, B, C, D, E, F y G. Procedemos ahora a hallar el árbol de expansión mínima por el método de Pring. Comenzamos con el nodo origen, el vértice E. Elegimos el arco que inicia en E de menor peso, que corresponde al arco EF de peso 2. Luego elegimos el arista FG de peso 4. Seguidamente el arco EB de peso 8. Luego el arco BC de peso 6, seguido por el arco BA de peso 8 y finalmente el arco AD de peso 6, y tenemos los componentes conexos EFG, BC, AD que corresponden al árbol de expansión mínima. Se muestra finalmente el árbol de costo mínimo o árbol recubridor mínimo que corresponde al grafo inicial. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos un grafo en la figura A y en la figura B su árbol de expansión mínima. Tenemos inicialmente los vértices como un bosque y luego vamos a ir ensamblando o conectando los vértices. Inicialmente conectamos el vértice 1 con el vértice 3 con peso 1. Luego conectamos el vértice 3 con el vértice 6 de peso 4. En el paso 3 conectamos el arco 6,4. Luego en el paso 4 se elige el arco 2,3. Finalmente elegimos el arco 2,5 y tenemos finalmente el árbol recubridor de costo mínimo. Tenemos dos alternativas cuando queremos construir un árbol de costo mínimo. Tenemos el algoritmo de Pring y el algoritmo de Kruskal. En este video hemos visto el algoritmo de Pring. En un anterior video tratamos el algoritmo de Kruskal. Los algoritmos de Pring y Kruskal toman un tiempo del orden O de n al cuadrado y O de a logaritmo de 2 respectivamente, donde n denota el número de vértices del grafo y a denota el número de aristas del grafo. Por esto, si el grafo es denso, es decir, tiene muchas aristas con respecto a la cantidad de vértices, se puede denotar que a es más o menos igual a n cuadrado o a es mayor que n cuadrado. En este caso es aconsejable utilizar el algoritmo de Pring.
Por lo contrario, cuando la cantidad de aristas es pequeña con respecto a los vértices, es decir, A es menor o igual que n cuadrado, en este caso es conveniente utilizar o aplicar el algoritmo de Kruskal. Bien, hemos terminado este video. Ahora, a efectos que compruebes tu aprendizaje, te voy a pedir que respondas a la siguiente pregunta. Queremos construir el árbol de expansión mínimo a partir del grafo siguiente. Tenemos ahora el árbol de expansión mínima cuyo peso es 180. Consideremos una estación de radio que transfiere eficientemente piezas de información que corresponden a fragmentos de una canción a todos y cada uno de los que están escuchando. Todos los oyentes están sintonizados y recibiendo todos los datos que necesitan para reconstruir la canción que estén escuchando. Tenemos un emisor de radiodifusión y 4 estaciones de oyentes. Desde el emisor se emite piezas de información que son recibidas por los oyentes. Tenemos un grafo con nodos A, B, C, D, E, F y G, y cada arco tiene un peso. Queremos hallar la mejor forma de transmitir los mensajes de la estación de radiodifusión hacia los oyentes. Todos los mensajes de la emisora pasan por el enrutador A, por lo que A ve las 4 copias de cada mensaje. El enrutador C solo ve una copia de cada mensaje para su oyente. Sin embargo, los enrutadores B y D verían 3 copias de cada mensaje, ya que los enrutadores B y D están en la ruta menos costosa para los oyentes 1, 2 y 3. El emisor de la radiodifusión debe enviar cientos de mensajes por segundo para una emisión de radio. Esto es un montón de tráfico. La solución a este problema radica en la construcción de un árbol de expansión de ponderación mínima, y lo vamos a hacer con el algoritmo de Pring. Iniciamos con un bosque de nodos A, B, C, D, E, F y G. Se inicia con el nodo A, que corresponde al nodo emisor de radiodifusión. De A se busca el arco de menor peso, que en este caso corresponde hacia B, de peso 2. Luego elegimos el arco de B hacia C con peso 1. Luego el arco de B hacia D también con peso 1. Luego el arco de D hacia E con valor 1, de E a F con peso 1, y finalmente de F a G también con peso 1, obteniendo finalmente el árbol de expansión mínima correspondiente al grafo inicial, obtenido por el método de Pring.